sacar media horita, la media horita que estaba más o menos comprometida, vamos a sacarla ahora si no hay ningún inconveniente en los asistentes. No sé si lo mejor es que estén todos los ponentes aquí también en la mesa para poder dirigirse a ellos. Entonces, si hacéis el favor, los ponentes, si os acercáis por aquí, nos sentamos todos. Y en primer lugar me gustaría sobre todo pues lanzar a ver si alguien tiene alguna duda, alguna cuestión o algo que quiera lanzar a alguno de los ponentes y luego si no entraremos en temas un poco más generales de debate para todos. De acuerdo. En principio, ¿hay alguna pregunta entre los asistentes aquí o vía web que quiera lanzar a alguno de los ponentes? Sí. Bueno, en primer lugar, sí que es cierto, esa es la situación actual. ¿Por qué? Fundamentalmente porque el tejido productivo de la provincia de Teruel y de la zona atravesada se ha perdido. No es porque no exista capacidad de ferrocarril, sino porque se ha perdido. Las razones de la pérdida son, en parte, por la reestructuración propia de Renfe, que ha dejado de atender las zonas más periféricas y las que están alejadas de los núcleos potentes de actividad. En este caso serían Zaragoza, sería Valencia y un poquito también Sagunto. Pero fundamentalmente es que todas esas plantas que hemos visto que en la época desarrollista de los años 60 y 70 han crecido, todas ellas han caído. Y han caído algunas en parte por aspectos meramente relacionados con el transporte ferroviario y otras no. Otras por la propia coyuntura del país, por las crisis que hemos sufrido. Bueno, la crisis del 2008 fue muy potente. También la competencia de la carretera. La autovía se construyó, se pretendía construir en paralelo, al mismo tiempo, una vía de altas prestaciones a la vez que la autovía. Sin embargo, la autovía se terminó muchísimo tiempo antes, con lo cual la mercancía también se trasvasó a la carretera y luego es mucho más difícil recuperar. Es cierto que estamos en esa situación, pero también es cierto que el ferrocarril sigue teniendo su potencialidad. Otra cosa es que los agentes operadores, que en este caso están separados de la infraestructura, tengan capacidad y tengan medios para realmente abastecer o captar clientes dentro de ese entorno en el que mucha de la actividad, desgraciadamente, ya se ha perdido. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Sé que hay algo online. No sé quién tiene que darle acceso. Sí. Vale, sí. Adelante. Hola, buenos días. Visto sus ponencias, como verdaderamente hay tantas estaciones que se están perdiendo en las distintas líneas, ¿qué piensan ustedes de cómo podríamos activar de forma colectiva, es decir, a través de la propia sociedad, por una educación
más concienciada en patrimonio industrial a través de los ayuntamientos y a través incluso de Renfe, del Estado, en fin, de los distintos ministerios, para que esas estaciones no se pierdan definitivamente y puedan dar otro tipo de servicio a la población con un enfoque social y que sea compatible con la naturaleza, con la propia construcción. Porque, por ejemplo, nosotros desde APUDEPA nos parece excesiva la intervención, por ejemplo, en la estación de Camín Real de un gran arquitecto, y por dentro verdaderamente es un proyecto agresivo. Entonces, esta es una cuestión de todos, de colaborar. ¿Cómo podríamos todos colaborar para que no veamos esas imágenes tan tristes de tanta ruina? ¿Qué piensan ustedes? A ver, buenos días, gracias por su pregunta. Yo, respecto a lo que puedo comentar y por lo que yo observo en mi territorio y en la línea en la que habitualmente me muevo, es que el ferrocarril ha evolucionado y lo que está claro es que las estaciones, los servicios que ofertaban las estaciones cuando se construyeron, obviamente no son los mismos que hoy en día son necesarios por la propia evolución del ferrocarril. Así nos encontramos con estaciones pues, que han perdido el personal, y cuando una estación pierde el personal ferroviario se degrada. Solución. Yo conozco casos en los que los ayuntamientos han solicitado a DIF su alquiler para darles nuevos usos, al margen del ferroviario, obviamente, pero no en todos los casos se llega a acuerdos. Los edificios, cuando dejan de prestar servicio, si no se transfieren de manera inmediata a una administración, se degradan y luego es muy difícil recuperarlos. Por ejemplo, en la línea que yo conozco, la línea Camín Real Zaragoza, estamos hablando de una zona despoblada, quitando Cariñena, Muel, si acaso. María ya no lo nombro, que está cerca de Zaragoza, pero todas las demás localidades de la línea pues son localidades pequeñas, con ayuntamientos con presupuestos muy ajustados, y la verdad es que hacerse cargo de un edificio en pésimas condiciones es una auténtica carga económica para los ayuntamientos. Tenemos la excepción del caso de la estación de Ferreruela, que ha sido alquilada por el ayuntamiento de la localidad y que ha sido reformada para albergar 3 viviendas, pero el ayuntamiento ha tenido que contar con financiación externa para poder llevar a cabo esas obras de rehabilitación. Yo creo que quizás la política de ADIF no sea la más adecuada en estos instantes a la hora de poder transferir o poner en valor edificios que han quedado fuera de servicio. Yo pienso que la solución pasa porque estos edificios pasen a ser titularidad municipal, pero en unas condiciones ventajosas para los municipios que se hagan cargo de ellos. Es decir, que no se abuse en cuanto al precio del alquiler, que no se abuse en cuanto a las condiciones para hacer efectivo ese alquiler y, sobre todo, pues que se haga unos alquileres por muy larga duración, con la finalidad de que los ayuntamientos puedan invertir y amortizar la inversión. Es una pena ver cómo algunos edificios, pues cuando se han llegado a la demolición, pues todo el mundo ha puesto la voz en grito. Hay la estación de mi pueblo que la han tirado con una majaquera, pero cuando ha estado ahí sin uso y degradándose, nadie se ha interesado. Y luego, cuando ya no hay remedio, todo el mundo se interesaba por la estación. Yo pienso que posiblemente la solución pase porque se transfieran los edificios de manera rápida a las administraciones y así se les pueda dar un uso. Yo pienso que es la solución que se puede dar. Tenemos el caso de la estación de Camín Real, que la voy visitando por motivos laborales regularmente, y, hombre, la verdad que si bien interiormente se va a modificar su configuración original, bueno, pues interiormente, tampoco se ve. Se ve si entras, desde luego. Lo que pasa es que para la función que se le va a dar ahora, pues es necesario que tenga otra estructura interior. Pero yo sí que me alegro cada vez que voy por allí, pues de ver
verla exteriormente cómo va recuperando todo el esplendor que tuvo aquel lejano 1933. En definitiva, yo pienso que una de las mejores soluciones es que pase a manos municipales o pase a la administración estos edificios. Para ello tiene que haber una perfecta sincronización con los titulares, con ADIF en este caso. Y bueno, yo abogo por este tipo de fórmula. No sé si he podido satisfacer la pregunta. Sí, sí, bueno, pues puntos de vista, hay cosas que compartimos y algunos detalles, pero en definitiva sí, me ha parecido muy interesante esa respuesta de que pase a manos municipales y de forma, digamos, inmediata, evidentemente. Pero tiene que ser de forma inmediata, lo que pasa es que hay quizás ADIF no sea ágil o no exista un departamento o no existan personas o no exista una fórmula rápida, eficaz, cuando se proyecta, porque una estación tampoco se cierra de la noche al día. Cuando una estación se va a cerrar, o bien porque se modifica el trazado, o bien porque va a haber una reestructuración de personal, son cosas asuntos que se saben con cierta antelación. Yo pienso que ahí ADIF debería tener un poquito más de agilidad para poder ofertar estos elementos, estos edificios a la administración y que puedan tener un segundo uso en favor del municipio que se haga cargo. Ya. ¿Y no le parece que también estar más atentos los municipios para que en el momento que ya empiecen a escuchar que se va a desamortizar o bueno, como se llame esa estación, hacer ya las solicitudes, crear mentalidad en el pueblo, igual que se sale a una estación a reivindicar un horario que ha sido quitado, como ha pasado últimamente, pues actuar a tiempo por parte del municipio para forzar a ADIF o a Renfe, quien sea. ¿Qué le parece? A ver, es que en muchos casos son edificios... en muchos casos son edificios que los ayuntamientos no se atreven a hacerse cargo de ellos. O sea, yo conozco casos, alcaldes de municipios, de estaciones que han quedado fuera de uso, pues literalmente que no se atreven a meterse. O sea, son pueblos muy pequeños, con presupuestos muy ajustados, y hacerse cargo de un edificio, como por ejemplo los que están en desuso actualmente, la línea Camino-Zaragoza, es que es una carga económica muy importante si antes no la tienen debidamente atada, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, yo lo que veo que muchas veces hay alcaldes y alcaldesas que me dicen, es que, hombre, si nos pusiera un precio barato, es que si nos dejara por 25 años, es que si no nos hiciera tantos trámites de burocráticos para hacernos cargo del edificio, hombre, nos atreveríamos, pero es que fíjate cómo está la cubierta, fíjate cómo están las fachadas, fíjate cómo está la carpintería, necesitamos una inversión muy importante. Entonces, yo creo que el titular debería de ofrecer a los ayuntamientos, a la administración, condiciones muy favorables para que los ayuntamientos prácticamente, vamos, tuvieran que decir que sí, más que nada por preservar lo que es patrimonio del propio pueblo. Entonces, yo pienso que el paso debe darlo el titular y hacer una buena oferta de condiciones para que ese edificio se pueda transferir cuanto antes y en las mejores condiciones a la administración, para que así la inversión sea lo mínimo posible. Ya. Muchas gracias. Nada. Creo que las políticas efectivamente responden muy bien a la idea de esa visión histórica, pero pensando en que la historia continúa, ¿qué pensáis de Rosa sobre cómo continúa ese ferrocarril a la buena partida? ¿Cómo creéis? ¿Qué palancas, qué claves, algo ha dicho el decano de Camino esta mañana? ¿Cómo creéis vosotros que continúa o puede continuar esta historia que no sea de tanta abandono y discusión? Y una segunda pregunta,
siempre que hablamos del ferrocarril, sobre todo pensamos en el ferrocarril, largo recorrido, ferrocarril que avisamos todos vosotros, y solemos olvidar otros ferrocarriles, como por ejemplo los tranviarios. No es el caso de Aragón, en el caso de metropolitanos, porque no tenemos, pero sí tranviarios habidos que hay y que pueden seguir habiendo. No sé por qué siempre parece que se olvida esa parte de ferroviaria. Esas son mis preguntas. Yo me siento aludido por una de las estaciones abandonadas. Es que es lo que hay. Y lo último que se ha hecho en ferrocarriles en la provincia de Huesca es que pasa el AVE, que no para, evidentemente no para en Huesca, pasa el AVE que va de Zaragoza a Barcelona por el sur de la provincia, y lo más que puedes hacer es en la carretera de Vallobar, al túnel de las Hechiceras y el puente que hay sobre el Cinca, a ver cómo pasa. Y decir, mira qué deprisa va el tren de Zaragoza a Barcelona. Porque de lo demás se ha abandonado. Es que ahora la empresa que lleva los ferrocarriles atiende a la alta velocidad. Y yo me acuerdo de bajar a Tardienta, aunque Huesca estuviera a 22 kilómetros de Tardienta, era una privilegiada porque a 22 kilómetros tenía un tren que le llevaba, mejor o peor, con mayor o menor olor a gasoil, le llevaba hasta Tardienta y por ahí pasaban todos los trenes que iban de Barcelona hacia Madrid y hacia el norte de España. Y muchos paraban en Tardienta. Y en Tardienta cogías montones de trenes que ahora es imposible coger, porque ahora por Tardienta pasan pues, los mismos que por Huesca. Si el tren que no es el AVE, pues va camino de que cada vez, al menos por las pintas de lo que por aquí se ve, va camino de nada. Me parece. En cuanto a la segunda pregunta, pues quería comentar que actualmente el transporte más competitivos en el Estado son pues, el AVE, pero también son los trenes de cercanías. Entonces, hay muchos usos con trenes convencionales que se puede utilizar ese tipo de red. Por ejemplo, aquí en Zaragoza se está utilizando, se podría incluso ampliar más. E incluso ya hemos comentado en la propia ponencia que se pueden reutilizar o utilizar viejas ideas con relación a apeaderos o puntos donde podría conectar la población alrededor de una zona geográfica, ¿no? En cuanto a otros medios, pues no le podemos contestar porque la verdad es que no somos ninguno experto en esos medios, ¿no? Pero sí que le digo que es una forma de comunicación muy útil para la propia ciudad, ¿no? Utilizar el medio del ferrocarril. De hecho, es que hay otras ciudades que están perfectamente conectadas e incluso se expanden a raíz de una generación de una necesidad, no, sino de una creación de una propia línea. O sea, se puede ver, por ejemplo, en las cercanías de Madrid, ¿no? Donde nace una población a raíz de que llega y se conecta, ¿no? una red de cercanías en esa población, ¿no? No sé si le he contestado, pero bueno. Espero haberle satisfecho. Yo también quería decir algo respecto a la alta velocidad. No sé, parece que en estos foros también siempre tenemos que oponer ferrocarril convencional y alta velocidad, y creo que no es justo tampoco. Creo que la alta velocidad es el futuro del tren y que sin alta velocidad probablemente no tendríamos ni alta velocidad ni baja. Entonces, creo que la alta velocidad es necesaria. Evidentemente hay que solventar los problemas de territorios de esa España despoblada, como el caso de Teruel, donde pues también tienen necesidad porque también pagan sus impuestos, pero el AVE también es necesario. De hecho, todos cuando necesitamos ir a Madrid o a Barcelona, pues no buscamos otra manera romántica. A mí mismo me encantan los trenes antiguos, los que desaparecen, los antiguos, pero para ir a Madrid, pues lo eficiente es el AVE. Y hay que tener en cuenta también que la alta velocidad, desde una perspectiva económica, es la que sufraga todos los demás servicios. Y eso también creo que hay que tenerlo presente antes de oponer siempre el AVE con esa imagen de rapacidad, de ave carroñera, de cosas que se leen que son exageradas e injustas. Yo quisiera añadir respecto a la posibilidad de poder potenciar el ferrocarril en Aragón y más concretamente en Zaragoza capital. A mí me duele ver algunas cosas que tenemos en Aragón, que tenemos en Zaragoza y que no sabemos explotarlas. Y ojalá, si estuviesen esas infraestructuras en otra ciudad, yo creo que se potenciarían muchísimo más. Me estoy refiriendo, antes ha comentado José Luis,
Torrecilla en su ponencia la construcción del túnel bajo las actuales avenidas Goya y Tenolfleta. ¿Cuántos años lleva ese túnel? Muchísimos, ¿no? Prácticamente relacionado con la llegada del ferrocarril a Zaragoza, más o menos. ¿Cuándo se hizo la estación de Goya? ¿Por qué ha tardado tantos años la estación de Goya en hacerse en un lugar en el que era llegar y excavar? Estaba la vía debajo. ¿Cuántas ciudades quisieran tener un ferrocarril que vertebrase su núcleo urbano? Zaragoza lo ha tenido durante muchos años y ha tardado mucho en llegar a la estación de Goya. Ya se ha demostrado que es muy operativa y los números ahí están. Pero me voy más allá. Actualmente, la red arterial de Zaragoza dispone de un circuito que, digamos, circunda el núcleo urbano de Zaragoza. Con los nuevos enlaces que se hicieron con motivo de la llegada de alta velocidad, pues tenemos un círculo que rodea Zaragoza y no se utiliza. ¿Cuántas ciudades quisieran tener una línea de ferrocarril al lado o cerca de un centro comercial como Puerto Venecia? Zaragoza la tiene, no se aprovecha. Anteriormente, bueno, y hoy en día, aunque ya está vendido a menos, Plaza durante muchos años también fue puntera del centro comercial de Plaza. El tren pasa al lado, la vía. Ahora estamos también con este nuevo centro comercial en lo que era antes Picolín y pasa la vía al lado. ¿Qué pasa en Zaragoza? ¿Por qué no se potencia una red de cercanías que verdaderamente vertebre la ciudad y pueda extenderse más allá de Miraflores, más allá de Casetas? Yo es que me cuesta entenderlo. Yo entiendo que sí, que Zaragoza tiene concentrada la población en Zaragoza capital, en la propia capital. Pero si fuéramos capaces de llevar las cercanías a Alagón, o llevar las cercanías hasta Calatayud, o hasta Huesca, o hasta Suera, o hasta Fuentes de Ebro, o hasta María de Huerva, ¿no se dispersaría mucho más la población? ¿No favoreceríamos mucho más la movilidad de todo el núcleo de Zaragoza, de todo su centro demográfico? Yo creo que estamos dejando pasar una oportunidad muy importante. Yo no sé, los políticos, ¿a qué esperan? Han esperado mucho tiempo para hacer la estación de Goya, teniendo la vía allí, teniendo la vía soterrada, que vertebra el centro de la ciudad. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar en potenciar las cercanías? En que Puerto Venecia tenga una estación de cercanías, por ejemplo. No sé, son cosas, ahí lo dejo, son dudas que tengo, pero me duele porque estoy seguro que en otras ciudades lo hubiesen aprovechado y incluso en otras ciudades se ha soterrado el ferrocarril para poder construir redes de cercanías y apeaderos urbanos. Y nosotros aquí hemos tardado muchísimo tiempo. Y me duele de verdad. Yo lo dejo ahí, a ver si alguien me escucha y se pone manos a la obra. Perdonad, aquí ya un poco me siento en parte aludido con el tema de las cercanías y demás, porque yo conozco ciertos estudios y proyectos que se han llevado a cabo en la ciudad de Zaragoza. Pues ha habido estudios para hacer una parada aprovechando la línea de cercanías que existe en lo que es ahora el centro comercial de Torrevilas. Bueno, ahí está. Lo que ocurre es que depende también de temas de inversiones, de cómo encajarlo luego también en las líneas ya existentes. Igual que en Plaza, servicio de cercanías a Plaza, también se han hecho estudios. Prolongaciones de cercanías a Alagón, la segunda línea del tranvía, que también se estuvo el proyecto en marcha durante una temporada hasta que se decidió paralizarlo. El aspecto común, y sin querer ser eso, abogado del diablo y tal, en muchos de los casos es tema de demanda. Entonces, es un tema de demanda, de escasa demanda. Escasa demanda en lo que se entiende para un medio de transporte masivo como es el ferrocarril. Porque luego muchas veces la alternativa, entre comillas, económica o para baja demanda sigue siendo el autobús. Pero esto siempre la Entonces, hay un tema político, eso es cierto, de cómo enfocarlo. O sea, si se quiere fomentar primero una oferta que arrastre una demanda posterior, pero que también tiene que estar asociado a otro tipo de inversiones o de políticas, de reparto de la población en el entorno y no toda la concentración en la ciudad de Zaragoza, por ejemplo. O si lo que queremos es esperar a que exista una demanda. Entonces, al final, seguramente tampoco llegará el tren nunca. Entonces, eso sí que es cierto que hay un fuerte componente político de apostar, dado que parece que en los estudios no terminan de por sí de justificar esas inversiones para decir que oye, hay un estudio técnico que dice que esto va a ser una maravilla. Que igual que la línea 1 de tranvía va a haber 30 millones de viajeros al año en la línea de cercanías y la largas a Alagón. Pues como hay veces que eso no da, se hacen los estudios y no da. ¿Cuál es la apuesta? O sea, vamos a ponerlo y entonces sí que se generará igual una ciudad dormitorio en Alagón,
o no. Entonces, bueno, ahí hay una parte Sí, pero que hay que ver también cómo se alinea y, claro, todo eso también va asociado a unos costes de inversión importantes, que al final el ferrocarril también cuesta dinero. y en este caso no se trata de, vamos, yo lo que he comentado no se trata de construir líneas, que el ferrocarril ya lo tenemos, o sea, se trata de construir apeaderos. Estamos hablando de una inversión escasísima respecto a lo que cuesta construir una línea de cercanías, que no estoy hablando de llevar las cercanías al Cañiz, que estoy hablando de potenciar la red arterial ferroviaria de Zaragoza con la construcción de apeaderos, no digo de construir líneas nuevas. Y sin embargo, yo veo que tenemos una red arterial en Zaragoza que se podría aprovechar con red de cercanías y no se aprovecha. Y por eso me extraña, no sé por qué no se hace. Y yo pienso que primero hay que hacer, yo pienso que la demanda puede venir después. O sea, primero hay que poner servicio y la demanda, o sea, si esperamos a ver, nunca se hará, de hecho nunca se ha hecho. Pero si se pone, luego existe la demanda. Yo creo que el error fue... El error creo que fue hacer la línea de cercanías actual, que no sirve para nada y que costó mucho dinero. Probablemente si el planteamiento hubiera sido eso, extenderla a este y a oeste, a sur y norte, probablemente las cifras serían otras. Pero la cuestión era tener unas cercanías y poder presumir de que Zaragoza tiene cercanías. ¿A quién sirven? Pues a poquísimas personas y realmente para nada. Así es. Pero todas las cosas porque faltaba inicialmente la estación de Goya, que era la que te metía en el centro de la ciudad, se ha quedado corta. Otra de las ventajas que suelen tener los cercanías a veces es el ahorro de tiempo en la entrada en la ciudad, cosa que con el cercanías de Zaragoza no ocurre. O sea, el eje entrando desde la carretera de Logroño no es una zona congestionada de tráfico, entonces prácticamente tardas más en un cercanías que va parando en cada estación que muchas veces con tu vehículo privado que te metes hasta el centro de la ciudad y sobre todo si no tenías una estación en el centro. Entonces nació ya agafada la red de cercanías. Eso al final es que hay que pensar un poco más a largo plazo. Aquí, en general, el tema de las políticas se hacen muy cortoplacistas, pues las inauguraciones, las elecciones, y hay que sacarse la etiqueta de se ha hecho esto, se ha hecho lo otro. Entonces hay que pensar un poco más a largo plazo y acompañar igual esas posibles inversiones para generar esa demanda futura de otras políticas, pues eso, de temas de vivienda y demás, para que poder, pues, de alguna manera, generar esa futura demanda que de verdad sirva para dar soporte al transporte ferroviario. Las declaraciones se está haciendo urbanístico de aprovechamiento y las que se deja planerías, ¿qué opinión tienes respecto a temas que se habla de lo que hay, de lo que había, de lo que dijo no sé, pero en esa zona ya a nivel urbanístico que el declaración se está haciendo, ¿qué opinión tienes? No tengo tampoco una opinión demasiado formada, no es un tema que conozca demasiado, prefiero no aventurarme tampoco demasiado opinando. Yo creo que había llegado a un punto donde las obras en el edificio internacional estorbaban a la explotación ferroviaria y la explotación ferroviaria explotaba a las obras en el edificio histórico. Y entonces por eso se ha tomado la decisión de habilitar en la parte de los muelles antiguos del transbordo una nueva instalación ferroviaria para acoger los servicios que hay ahora muy escasos y una hipotética reapertura internacional, mientras en el otro lugar se trabaja. Ya casi en lo personal y en lo sentimental y en lo afectivo, que porque como he dicho para mí es importante, a mí, sinceramente, sin entrar en valorar las razones técnicas, me duele un poco llegar a Tacanfrán y no llegar al edificio histórico, ¿no? Aunque sea muy cerca y tal, pero sinceramente no acabo de ver por qué no cabía una pequeña dependencia para los mínimos servicios actuales, como de hecho la había hasta hace 4 días, si es que era el 1% de la estación. Pero bueno, es casi una cosa más estética. Y no sé, respecto a ya los usos, no sé si también te refieres a eso, a lo que se ha decidido, el tipo de explotación, pues es que es lo que ha concurrido y lo que hay. Hombre, yo pienso, pese a lo que se suele decir a veces, que sí que puede ser un éxito este hotel, porque Canfrán se está convirtiendo en un lugar también de cierto peregrinaje. Y entiendo también que también pues nuestros políticos y tal pues confían en que este hotel pues tenga un efecto multiplicador que atraiga a su vez a otros servicios, a otros comercios, a otras posibilidades de hacer un turismo diferente.
puedo matizar en relación con la estación de Canfranc, al que acaba de aludir usted, bueno, pues que no contaba con datos. Todos sabemos que ahí concursó, en primer lugar, en el primer concurso, Ezequiel Usón, arquitecto con tesis doctoral en la estación, que hacía compatible perfectamente un uso hotelero de acuerdo a la estación histórica y un uso ferroviario. Pero, sin embargo, hubo una mala resolución del concurso, que luego fue anulada por los contenciosos administrativos, y a partir de ahí el proyecto de Pérez Latorre supuso, de acuerdo al gobierno de Aragón, ayuntamientos, etcétera, una sobreexplotación de ese monumento emblemático declarado bien de interés cultural. Para los conservacionistas, es decir, para los expertos en patrimonio industrial, ese vaciamiento interior, eso es inadmisible. Y también recuerdo que Apudepa puso 2 pleitos y ganó el pleito para que la estación no se recreciese un piso más, como estaba en el proyecto de Pérez Latorre, que lo ganamos, y el juez entendió que no había lugar. Entonces, esa sobreexplotación es la que la administración tiene que tener muy claro desde el primer momento. Al final ha habido sobreexplotación porque, en definitiva, lo hace una empresa particular y lo van a gozar los clientes, mientras que los demás ni vamos a ver ya la estación por dentro, porque salvo el hall no queda nada, y las cubiertas, eso sí, que evitamos que las quitasen el proyecto de Pérez Latorre. En fin, vamos a tener lo que vamos a tener, la imagen simbólica queda ahí al exterior, como la estación de Camín Real, pero en definitiva lo que nosotros estamos siempre incidiendo que desde el primer momento hay que hacer las cosas bien. No se trata de beneficiar a este colectivo o a otro, porque esa es la impresión que yo he tenido de todos los ponentes en todos esos proyectos ya desde el nacimiento del tren. El capital es el que me interesa por aquí y por allá, las inversiones. Bueno, eso estábamos en el siglo XIX, pero en el siglo XXI, con tantas problemáticas que tenemos medioambientales, sociales, etcétera, y con toda una legislación ya muy exhaustiva y todos los organismos, creemos desde la asociación, desde Apudepa, que ustedes y el gobierno hay que replantearse estas cosas, hay que ponerlo al servicio social. La sociedad es la que tiene que disfrutar y sensibilizarse para el bien común, para el equilibrio social. De eso se trata. A ver, siguiendo con la colección de Apudepa, yo creo que tendríamos que hacer compatible la parte económica con la parte patrimonial. Si decidimos que un edificio es bien de interés cultural, que es la máxima categoría, se tiene que respetar, ¿no? Entonces, esta obsesión por hacer rentable la estación de Canfranc nos ha llevado a lo que nos ha llevado. O sea, a lo mejor no necesariamente tendría que ser rentable. La estación ya era de por sí un hotel. Era hotel. Ahí se quedaba la gente a dormir. Porque tenemos que seguir, queremos un hotel de 4 estrellas, queremos tener un hotel pues, mucho más cercano a la gente, que compatibilice lo que era la estación con pues, una cierta rentabilidad económica. El patrimonio no tiene que ser siempre rentable económicamente. De hecho, muy pocas veces es rentable económicamente. Invertimos en otro tipo de patrimonio, catedrales, por ejemplo, y no les exigimos una rentabilidad económica. Invertimos patrimonio industrial, patrimonio civil, y les exigimos una rentabilidad económica. Los resultados es que al final quedan absolutamente desnaturalizados. Canfranc ya no es turística. Preguntas con la línea Fomento de Zaragoza.
los tramos que quedan, la Teruel y los tramos que quedan por modernizar. ¿Sabes si existe previsión para que en un momento, aparte de la identificación de la de salida igual, puedan tocarse esos tratados se adecúen y la línea que va por la hasta con Zaragoza un uso lógico y lógico? ¿O está también fuera, como está fuera de los 400 millones de euros importantes? ¿Existe la posibilidad de que se pueda recaído algún tipo de financiación para eso o no se trata? Esa es la pregunta. A ver, en la intervención anterior no hemos hablado, del ferrocarril que hay, no del ferrocarril que puede haber. Este corredor de Teruel a Zaragoza, forma parte de un corredor más amplio, en principio, que es el corredor de alta velocidad, que tiene también su continuación en el tramo de Teruel a Sagunto y que va por otros derroteros o por otros caminos. La planificación de este tipo de corredores es más laboriosa y más larga. Existían unos planes y unos proyectos que se dejaron caducar y que actualmente el Gobierno, por la insistencia de determinados partidos políticos, ha debido retomar y está en proceso de retomar estos proyectos. En esos proyectos, en concreto en esos tramos, es otra planificación completamente distinta, con otros plazos distintos, con otros presupuestos distintos, aparte de lo que es el plan director de la línea del corredor cantábrico mediterráneo, que es lo que hemos hablado de los 400 y pico millones, que es, entre comillas, para la red convencional. La adaptación de estos tramos, la terminación de estos tramos a una línea de altas prestaciones es lo que está en marcha ya. Ha salido el estudio informativo, ha salido información pública y entonces se han realizado las alegaciones. Lo que pasa es que los periodos de tramitación de este tipo de proyectos es mucho más largo. No hablemos ya de la fase constructiva. La fase constructiva en Cariñena, en Encinacorba, hay un túnel de 8 o 9 kilómetros que, efectivamente, aproximadamente en los túneles largos viene a salir a un año por kilómetro, lo que son los túneles. No digamos en la parte de Sagunto, donde hay túneles que se plantean de hasta 35 kilómetros, que es una barbaridad tecnológica. Los señores ingenieros tienen soluciones para todo, es cierto, pero bueno, hay determinadas dificultades. Entonces, una cosa es lo que está previsto en el corto plazo y otra cosa es lo que está previsto en el largo plazo. Y en el largo plazo es cierto que van para adelante esos proyectos, pero los plazos y los trámites son distintos y los plazos también son distintos y se va a alargar mucho más. En la parte de Zaragoza, entre Teruel y Zaragoza, se podría agilizar porque hay mucha parte trabajada. También se incluye la duplicación de la vía existente, que también formaba parte del proyecto original, del proyecto antiguo, que surgió en el año 2003-2004, que también está en esa fase, digamos, en ese apartado. Y luego está el Teruel-Sagunto, donde hay complicaciones. No te va a retrasar esos tramos que a lo mejor deberían estar cerca desde el punto de vista aragonés. Sí, son independientes, sí, pero cuando hablamos de corredores globales, también hay que entender cuáles son los puntos de estrangulamiento del transporte, tanto de viajeros como de mercancías. Entonces, tampoco nos va a servir mucho actuar para tener una línea entre Teruel y Zaragoza apta para 250 kilómetros por hora si queremos que forme parte de un corredor en el que tenemos unos estrangulamientos y unos cuellos de botella entre Teruel y Sagunto. Entonces, la solución es un poco complicada, pero es cierto que esos proyectos, en principio, de momento están activados y van para adelante. Lo que pasa es que a un ritmo mucho más lento por la complejidad técnica, logística y financiera de la envergadura de esos proyectos. Yo te quería añadir que comentabas que si un tramo puede retrasar al otro. Yo pienso que son tramos independientes. De hecho, recientemente se ha adjudicado la electrificación del trayecto Zaragoza
Teruel, cuando todavía el trayecto Teruel-Sagunto pues está en una fase bastante más retrasada. Es decir, que vamos a tener un escenario en el tiempo que va a estar electrificado Zaragoza-Teruel y Teruel-Sagunto no lo estará. A ver, lo que hay que contemplar es el escenario global cuando esté ya todo electrificado hasta Sagunto y no deja de ser ahora Teruel-Zaragoza una situación transitoria, pero quiero decir que cada trayecto lleva sus plazos y sí que es cierto que el Zaragoza-Teruel ha estado más adelantado porque en su momento se hizo una importante inversión en el Plan de Infraestructuras 2000-2007, que se adelantó mucho trabajo respecto a la situación que se pretende ahora en el estudio informativo que está en fase de alegación y yo creo que le va a llevar la delantera el trayecto Zaragoza-Teruel. Pero como apuntaba Carlos, el trayecto Camín Real-Ferreruela y especialmente Cariñena-Villarreal son obras faraónicas, lo que se pretende. Y normalmente, por lo que yo he visto en las distintas actuaciones que se ha hecho en la línea Zaragoza-Teruel, nos vamos a una década hasta que se haga una realidad, incluso más, porque un túnel de 7-8 kilómetros y su puesta en servicio requiere de un plazo bastante amplio y yo creo, no sé si yo a veces pienso si lo llegaré a ver, posiblemente en activo ya no, posiblemente dentro de unos años sea ya una realidad, pero lo que está claro que eso son obras que que los plazos son muy amplios. Disculpadme, pero ya estamos alargando mucho. Teníamos que haber acabado hace media hora. Ya hemos dado esta media hora para un poco el debate, la puesta en común de dudas y demás. Si no os importa y ninguno de los ponentes quiere rematar con algún tema, damos por cerrado esta mañana de la jornada y volvemos luego a las 5 de la tarde con otra serie de ponencias bastante interesantes. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.